Bueno, pues en esta parte pues es la más sencilla de hacer, pero la más importante, o sea, mucho más que lo que hicimos en el anterior vídeo de montaje de los elementos electrónicos. En este caso, la parte más importante no en el hecho de hacer las bobinas, porque hacer las bobinas es bien fácil, sino en el hecho de el correcto ajuste. Tiene que tener un correcto ajuste, sobre todo las bobinas, la distancia de una bobina con otra bobina, porque si esto no se hace bien, el circuito no va a funcionar. ¿Mm? Eso hay que tenerlo muy claro, pues habrá que repetir este procedimiento las veces que haga falta para que funcione. Pero antes de que nos lleguemos un chasco, pues vamos a prestar atención y vamos a hacerlo bien. Y yo aquí he traducido del documento original, que como vemos viene en inglés, pues los pasos a seguir para devanar la bobina y para ajustarla. En primer lugar, nos dice que encontremos un objeto cilíndrico con un diámetro de alrededor de 140 milímetros. He puesto metros. Bueno, pero son milímetros, 140 milímetros o 14 centímetros, que es lo mismo, aunque dice al más o menos. O sea, que tampoco tiene que ser muy crítico el diámetro de la bobina, cuando no te da una medida exacta del diámetro. Podría ser de 150 milímetros o de 160, ya que no te dice un diámetro, una medida exacta. Bueno, yo lo voy a hacer de 140 milímetros. El molde, pues ya sabemos los moldes que yo utilizo para hacer bobinas, muy fácil, pues con clavillos y alfileres y haciendo una circunferencia, dividiéndola en partes iguales, las que nos dé la gana, y, y devanando el hilo. Bueno, pues el segundo punto a tener en cuenta es que el número de espiras al número de vueltas que le tenemos que dar a la bobina es de 40. Son bobinas de 40 vueltas, a las dos. El 3 lo voy a dejar para lo último, que es, digamos, lo que podemos tener más dificultad. El 4, ya lo he dicho antes, bueno, las bobinas tienen que ser idénticas, las dos van a ser idénticas, van a tener el mismo diámetro y el mismo número de espiras y el cable del mismo calibre que ya veremos. El cable que tenemos que utilizar para unir las bobinas a la placa tiene que ser apantallado, pero tiene que ser el apantallamiento que tiene que llevar es individual, es decir, que cada bobina tiene que llevar su propio apantallamiento. En el documento PDF de Geotech aconseja utilizar cable apantallado de 4 hilos con apantallamiento individual. Yo voy a usar cable de 2 hilos, pero voy a usar un cable para cada bobina. Aquí tenemos el cable apantallado. Estos dos, el rojo y el negro, que irán a los extremos de la bobina, los soldaremos. Y este que es aquí, que es la pantalla. Bueno, esto en las dos bobinas irá al negativo de la batería. Haremos la conexión pertinente en la placa. Y aquí tenemos lo que es la pantalla. Y finalmente, aquí vemos que me he equivocado. La bobina que va a ir fija, o sea, porque hay que mover una bobina respecto a la otra. Una va a ir fija y la otra va a ir solapada a esa bobina y hay que moverla para realizar el ajuste. Esto es la parte más delicada que tiene este trabajo. No es muy difícil, pero es la parte más delicada y si hay que repetirla tantas veces como sea necesario. Bueno, en este caso la receptora será la que fijaremos, la primera que va a ir fijada a un plato. Yo voy a utilizar un círculo, un plato de metacrilato, y la receptora es la que fijamos y la transmisora hacemos el ajuste. Bueno, pues ahora vamos a ir al punto 3, que es el que me he saltado, que digamos que es el que podemos tener más dificultad. Aquí el diseñador, el proyectista del circuito, dice que hay que utilizar el cable, o sea, el calibre del cable, el grosor del hilo,
tiene que ser del calibre 32 de la escala SVG. Pues SVG pues es, digamos, una escala que utilizan en el Reino Unido para los diámetros de los cables y de los hilos de cobre. Aquí vemos que tenemos la SVG y la AVG. La AVG es lo mismo, pero en la versión americana, o sea, la que se utiliza en Estados Unidos. Esta SVG en el Reino Unido y la AVG en Estados Unidos. Aunque ambos países de habla anglosajona utilizan medidas imperiales, medidas del sistema imperial, la pulgada, la milla, la yarda, como vemos en los calibres de los cables difieren. Aquí está la traducción, digamos, la equivalencia en milímetros de la VG y de la SVG, que es el que nos interesa. Vamos a buscar el calibre 32 en SVG. Y vemos que tiene un diámetro de 274 milésimas de milímetro, o lo que es lo mismo, 0,27 milímetros. Y vemos que el 32 americano es más pequeño, son 203 milésimas de milímetro. Bueno, como nos han dicho el SVG, pues vamos a utilizar cable de este. Bueno, pues 27 centésimas de milímetro es lo que tiene que medir el cable. Yo, la verdad es que pensaba utilizar cable de 0,3 milímetros de diámetro. Pero tuve la suerte de que tenía por ahí un estátor de un motor quemado y pude obtener este hilo. Y en este caso tuve la suerte de Gesemaní, porque vemos que mide 0,27, o sea, 27 centésimas de milímetro. Ahí vemos ahí, vamos a echar el freno, las centésimas del tambor. Bueno, no llega a 27, pero prácticamente 0,27 milímetros. Pues esperemos que con este cable, hombre, hay bastante hilo, lo he cogido y lo he devanado en un esparadrapo, en un carrete de esparadrapo, y hay bastante hilo. Esperemos que tengamos suficiente para devanar 2 bobinas de 40 espiras. Pues como ya hicimos cuando construimos otros detectores de metales, para construir la bobina, pues se sigue el mismo procedimiento. Yo he trazado una circunferencia de 140 milímetros de diámetro y la longitud de dicha circunferencia la he dividido en 16 partes exactamente iguales para hacer la bobina lo más redonda posible. Y aquí en estos puntos pues colocaremos clavillos o colocaremos alfileres y iremos devanando el cable. Iremos dándole las 40 vueltas, 40 espiras que requiere el diseño. Bueno, pues estas bobinas, como tienen que tener forma de D, yo había pensado poner aquí los clavillos y ya saldrían con la forma hecha. Pero, claro, ya no me saldrían las 40 espiras, porque
recortaríamos un poco, vemos la media luna que queda aquí, recortaríamos bastante la circunferencia y no nos saldrían ya las 40 espiras. Y por ello pues he decidido pues que la voy a devanar de la manera tradicional y que cuando las bobinas estén hechas, como va a ser un hilo, es un hilo que tiene muy poco calibre, pues va a ser fácil darle forma. ¿Mm? Y ya te digo, yo no me voy a extender en el procedimiento de confeccionar la bobina porque ya es de sobra conocido. Poner aquí unos clavillos, poner unos alfileres y ir liando el cobre con las espiras requeridas, que en este caso son 40. Bueno, pues aquí tengo conectada la bobina transmisora, la receptora la tengo suelta. Como vemos, he conectado el osciloscopio a los bornes de la receptora. Ahora he dado tensión y vemos que en la bobina receptora aparece una señal alterna. Yo voy a ir moviendo la bobina. Vemos cómo cambia. Y vemos que llega un punto que se anula. ¿Mm? Ahí ese es el punto donde tenemos que fijar la bobina. La vamos a fijar con cinta. Y en la pantalla del osciloscopio no tiene que aparecer señal alguna. Y ahora pues sería el momento de conectarla y realizar la prueba. Bueno, esto es lo más importante, la prueba más importante, bueno, perdón, el ajuste más importante que tiene este circuito, porque si este ajuste está mal hecho, el detector no va a funcionar en absoluto. Bueno, pues ahora ya podemos quitar la tensión y ya pues pasaremos a hacer la prueba. Una vez que hemos hecho el ajuste de las bobinas, lo hemos colocado aquí en, digamos, en plan rústico, aquí un poco de cinta aislante. Esto no va a ser la colocación definitiva, ni mucho menos, es simplemente para realizar la prueba. Ahí tenemos el circuito, la fuente de alimentación. A ver si soy capaz de encenderla. 9 voltios y medio y vemos que está empezando a hacer un sonidito. Aquí podemos ajustar el volumen. Yo creo que vamos a dejarlo como está. Sensibilidad, aquí tenemos el interruptor de sensibilidad al máximo. Al mínimo casi no se oye, por eso vamos a dejarlo siempre al máximo. Voy a tomar un metal
en este caso un bote de spray. Lo voy a acercar levemente a las bobinas y vemos cómo cambia el ruido. Y a medida que se va acercando, vemos que se intensifica. Voy a probar con un objeto más pequeño. Y vemos que al acercarlo siempre a la bobina, a la receptora, que es esta, nos cambia el sonidito que hace. Bueno, voy a ver es para comprobar más que nada la altura. Vamos a ver si puedo. Porque es que luego mucha gente me pregunta por la profundidad. Vamos a... Ahí empieza. Como vemos, esto, la profundidad, pues no está mal para ser un detector casero. Aquí se ha despegado un poquito la bobina, por ello el ruido ese raro que hacía al principio. Ya te digo, esto no es simplemente para probarlo, para ver si funciona. Por supuesto, depende mucho del metal y del tamaño del metal y del tipo de metal. Por ejemplo, hemos probado con objetos ferrosos, materiales férreos. Lo vemos siempre acercando a la bobina receptora. Bueno, vamos a apagarlo ya. A ver si cesa de meter ruido. Y bueno, y una cosa, bueno, ya lo que comento, que el transistor de unijuntura que usé para el oscilador es un transistor de unijuntura normal, un 2N2646, que esto es un transistor de unijuntura normal. El diseñador del circuito dice claramente que esto no va bien, no es el idóneo. El idóneo es el TSI 43,
perdón, TIS43, que tiene la cápsula de cerámica. Este la tiene de metálica. ¿Qué ocurre? Pues por el colector siempre va conectado a la carcasa y por efecto capacitivo. Bueno, nosotros, bueno, aquí el detector este vemos que funciona bastante decentemente. Otra cosa que no he hecho es tocar el condensador variable, lo he dejado más o menos por la mitad. Luego ya es ir probando. Y bueno, y nada más. Como vemos, parece que, bueno, parece no, que de hecho funciona. La única pega que le he visto es que necesita una fuente de alimentación, una batería de mayor capacidad que dan estas pilas de 9 voltios. Pues esto se puede recurrir a, a montar, o bien montamos dos baterías en paralelo o nos hacemos de una batería de 9 voltios de más capacidad. En este caso, la alimentación la hemos hecho con la fuente. Si ponemos la pila, una sola pila, pues el ruido, el sonidito que hace el detector, pues será muy tenue. Y bueno, y casi no nos enteraremos. Bueno, a mí me gustaría conseguir un transistor, un TIS43, como nos indica claramente el diseñador del circuito, y probar. Todo es probar. Y bueno, y aquí tenemos un ejemplo de un detector de metales de balance de inducción, que es el tipo que me quedaba por hacer. Y bueno, pues a ver si sacamos un ratillo, que tiempo no es lo que me sobra, y haremos una prueba de funcionamiento ya en campo. Bueno, haremos un armazón, haremos un plato ya en condiciones, un plato de bobinas en condiciones. Las bobinas aquí como vemos están pegadas con cinta, pero vamos, simplemente para hacer la prueba, vemos que funciona. Pero claro, lo suyo pues es hacer una prueba en el campo. Vamos, si vemos que sí funciona, si funciona bien, cambiaremos, a ver si cambiamos algunos componentes como nos dice el diseñador del circuito, y podemos hacer una placa ya diseñada por ordenador, porque esto funciona, pero esto tampoco es lo más idóneo para ir montado un detector.